Los motores de inducción eléctrica desempeñan un papel muy importante al mantener en funcionamiento una variedad innumerable de procesos industriales. Estos motores transforman eficientemente la energía eléctrica en energía mecánica rotativa, la cual resulta beneficiosa y transferible para otros dispositivos, como compresores, bombas, turbinas y ventiladores mediante sistemas de transmisión o acoplamiento. Por este motivo, no exageramos al afirmar que, además de ser uno de los dispositivos más versátiles en el entorno industrial, son responsables de impulsar toda la maquinaria industrial. La falla inesperada de estos motores podría provocar una considerable disminución en los indicadores de productividad de las fábricas. En primer lugar, procederemos a reconocer los componentes que integran el motor de inducción eléctrica, para posteriormente explorar su funcionamiento interno. Iniciamos de inmediato al identificar la cubierta frontal, siendo la primera pieza desmontada al desarmar el motor. A continuación, encontramos los rodamientos, que constan de dos unidades, uno en este lado y el otro en la parte trasera. Más adelante, analizaremos en detalle estos rodamientos, los cuales cumplen la función de soporte al colocarse en el rotor, transfiriendo cargas desde el eje al bastidor del motor y manteniendo un espacio de aire pequeño y constante. Continuamos nuestro recorrido y para ello nos valimos de un motor en el laboratorio que tiene un corte para poder observar por dentro justamente lo que ya hemos visto antes. Podemos observar el rotor, el eje, tenemos la carcasa del motor, cuya función principal es brindar protección mecánica al devanado, cubriendo las partes internas de la máquina. Ahora nos centraremos en el devanado y las bobinas del motor. Las presentaré por separados para ofrecer un análisis más detallado. El estator, que es la parte estacionaria del circuito electromagnético del motor, suele conformarse de bobinas o imanes permanentes. El núcleo del estator está compuesto por finas láminas metálicas denominadas laminados, las cuales se emplean para reducir las pérdidas de energía que surgirían con un núcleo sólido. Ya sea en máquinas síncronas o asíncronas, es en el estator donde se genera el campo magnético responsable de inducir corriente en el rotor. En última instancia tenemos la caja de conexiones. Su función principal es alojar los conectores y cables para la entrada de suministro eléctrico, debiendo estar en buenas condiciones para evitar así choques eléctricos o entrada de contaminantes externos. Adicionalmente, los motores disponen de terminales para puesta a tierra situadas en el interior de la caja de conexiones. Cuando una corriente trifásica pasa a través del motor, algo muy interesante sucede, y es que produce un campo magnético giratorio. Para entender este fenómeno, consideraremos un devanado trifásico simplificado con solo 3 bobinas. Un cable cargando corriente produce un campo magnético a su alrededor. Ahora, para este arreglo de campo magnético especial, producido por una corriente alterna trifásica, será mostrada en un instante en particular. Con variación en la corriente alterna, los campos magnéticos toman una orientación diferente como se muestra a continuación. Para estas 3 posiciones está claro que es como un campo magnético de fuerza uniforme rotativa. La velocidad de rotación de un campo magnético es conocida como velocidad de sincronismo. Podemos asumir que estamos colocando un conductor cerrado dentro de él, ya que el campo magnético está fluctuando. Una fuerza electromotriz será inducida en el circuito cerrado de acuerdo a la ley de Faraday. Esta FEM producirá una corriente a través del bucle, así que la situación se ha vuelto un bucle cargado de corriente que está situado en el campo magnético. Esto producirá una fuerza magnética en el circuito cerrado de acuerdo con la ley de Lorentz, y el circuito, por ende, empezará a rotar. Un fenómeno similar ocurre dentro de un motor de inducción también. Aquí en lugar de un circuito cerrado o bucle se usa algo muy similar a una jaula de ardilla. La corriente trifásica AC pasando a través de un estator produce un campo magnético rotativo, así que como en el caso anterior, la corriente será inducida en barras de jaula de ardilla, que se ponen en cortocircuito por anillos extremos y empezará a rotar. De ahí el nombre de motor de inducción. La electricidad es inducida por un motor por inducción magnética en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corrientes parásitas sea mínima.
Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción, que en este caso es uno trifásico. Es inherentemente de arranque automático, así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. ¿Pero a qué velocidad rotará el rotor? Para obtener respuestas consideramos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante, así que no habrá ninguna FEM inducida y corriente. Esto significa cero fuerzas en las barras del rotor. Así que el rotor gradualmente irá más despacio, pero mientras va más despacio, los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético. La corriente inducida y la fuerza se elevarán otra vez, y el rotor irá más rápido. En pocas palabras, el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Rota a una velocidad específica que es menor a la velocidad del sincronismo. La diferencia entre el sincronismo y la velocidad del motor es llamado deslizamiento. El poder mecánico de rotación es transferido a través de un eje de potencia. En otras palabras, en un motor de inducción, la energía eléctrica es ingresada a través de un estator y emitida por el motor. La rotación es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el motor, como lo vimos en el motor de laboratorio.